buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende desde dónde nos ven. Buenos días de Sí, ese lado del norte, sí. claro, buenas tardes desde Chile. Para mí es un verdadero gusto el día de hoy poder conversar con Mónica de Hart, quien es antropóloga y directora del programa de desarrollo global de la Universidad de Puget Sound. Ujú. Mónica realizó su pregrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de California, Davis, eh, y su magíster y doctorado en Antropología Cultural en Stanford, porque pasó muchos años en California esta mujer, Eso eso sí, sí. culpable. Ha realizado trabajo de campo en Centroamérica por más de 20 años, analizando diversos temas respecto al desarrollo económico de la región, y hace una década comenzó a estudiar diversos aspectos de la relación de China y Centroamérica. Acá quiero mostrarlo porque son hermosas las portadas de tus libros. Oh, Eh, bueno. el primero publicado en el año 2010, que imagino que es de la tesis doctoral, titulado Ethnic Entrepreneurs, que bueno, en español sería Emprendedores Étnicos, Políticas de Identidad y Desarrollo en América Latina, que se centra en el trabajo de los indígenas guatemaltecos en el desarrollo de organizaciones en los Estados Unidos, en conjunto con otros latinos, donde, como bien lo dice su título, el componente étnico juega un rol decisivo en estos proyectos. Ujú. A la derecha tenemos el segundo libro de Mónica, publicado el año 2021, titulado Trans-Pacific Development, que da cuenta de los debates sobre el crecimiento de la presencia china en Centroamérica, centrándose en los actores locales. Después vamos a volver sobre este punto bastante interesante de su trabajo. Eh, bueno, pero además de estos dos libros, Mónica es autora de decenas de publicaciones, de artículos, y algo que es muy importante para nosotros acá en el proyecto ICLAC también, es que es una gran profesora, quien ganó el Premio de Excelencia a la Enseñanza otorgado por su universidad el año 2014 y actualmente imparte diversos cursos de pregrado en su universidad. Bueno, está una muy breve presentación de un largo currículum académico de Mónica, y lo que me gustaría un poco es partir hablando sobre tus inicios para después volver quizás particularmente sobre el tema de China. Pero tú iniciaste tu trabajo de campo en Centroamérica en la década de 1990. ¿Qué te Correcto. llevó a interesarte particularmente en esta región? Bueno, yo soy de descendencia mexicana, dos abuelas mexicanas, así que tenía una larga relación con la región, aunque en California. Pero durante los años 80, cuando yo estudiaba, pues esos fueron los años muy difíciles en Centroamérica, ¿verdad? De una política de conflicto, violencia, genocidio muy fuerte y mucho apoyado o llevado a cabo por el gobierno norteamericano. Entonces yo me metía mucho en la política de Centroamérica por el lado de oponerme a la política de los Estados Unidos y trabajar en solidaridad con las comunidades centroamericanas, más que todo en Guatemala y sur de México, donde, donde había más enlace entre los refugiados, los guatemaltecos y lo de México. Entonces, durante mi pregrado, estudiaba siempre relaciones internacionales, me interesaba mucho lo que era la política global y esos conflictos a nivel macro, pero me interesaba estar involucrado en lo que era la acción, en el, digamos, en conocer quiénes son los protagonistas, cuáles son sus pensamientos, cuáles son las experiencias que les llevan a movilizarse de esa forma. Entonces, poco a poco me fui corrompiendo y atrayéndome cada vez más a la antropología como forma de llevar a cabo esa pasión por lo que era la política global, pero al nivel local. Y entonces, a través de ese tiempo, también buscando, digamos, una forma de aliarme, trabajar en Centroamérica de forma productiva. La cuestión del desarrollo me parecía un campo muy, muy importante en ese sentido y trabajaba en ese momento mucho con grupos más que todo mayas
que estaban proponiendo lo que para mí era una cosa muy interesante, que una alternativa al modelo neoliberal del desarrollo que intentaba poner en la práctica lo que era la cultura maya como herramienta para el desarrollo. Entonces yo decía, pues cómo, y cómo se puede aprender de eso y cómo podemos también entender cuáles son las contradicciones y las presiones que encuentra una organización y o varias organizaciones que intentan transformar el sistema desde abajo, ¿verdad? Entonces, cada vez más trabajando en el campo, en Centroamérica, más que todo en Guatemala, pero Salvador, Nicaragua, Costa Rica también, y en México, y no sé, una pasión por la gente, por las comunidades, y también un compromiso muy fuerte con la política de ahí, y eso es lo que me quedé, no sé, siempre trabajando con esa región a través del tiempo y siempre con el enfoque del desarrollo y en las formas que se iba cambiando y con distintos actores y distintas dinámicas. Sí, cuando te señalaba al inicio esto de California, tenía mucha relación con lo que tú señalabas, porque en California hay un movimiento de solidaridad hacia la América Latina muy potente, Sí. históricamente. Entonces, tenía mucho sentido el que también hayas estudiado y que hayas pasado gran parte de tu vida en Stanford, en Davis, el que se genere estas ideas en ti. Em, No, porque la- California no es tan lejos de esa realidad, ¿verdad? Que está muy Claro, porque con el tema de la integrado migración casi en es lo muy, que es claro, es muy de Centroamérica y importante. México. Eso. Ujú. Sí, 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 qué interesante también porque uno puede vincularlos también con otros académicos que de repente uno los lee y no tiene la oportunidad como ahora hablar contigo y conectar un poco sobre la historia personal, la historia familiar que lleva a que uno se interese por temas en particulares. Yo creo que uno no toma una bola mágica y saca un tema y dice, ya, hoy día Ah, voy a trabajar la India, voy a trabajar China. Hay una conexión como claro. investigadores con nuestros temas de investigación y yo creo que eso es muy importante en tu caso y así se manifiesta. Lo otro que te iba a preguntar y quizá aquí vincularlo más con China es que la presencia de China en América Latina y en el Caribe en particular, que tú investigas, ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años, quizá desde la primera vez que tú hiciste tu primer trabajo de campo. Sí. ¿Cómo crees tú o cómo observas tú estos cambios y esta mayor presencia china en diferentes aspectos y quizás no solamente en la economía, que es el más visible, sino que China tiene una presencia en múltiples áreas? Sí, no, mira, que la presencia china siempre estaba presente en Centroamérica, aunque fuera por maquiladores coreanos o taiwaneses, que también se llamaban chinos, así localmente, pero tenía una presencia muy fuerte en lo que era el campo de desarrollo local y la economía local. Y también, por ejemplo, en Guatemala me impresionaba siempre ahí, como en cualquier país, va, proyectos de desarrollo, aunque sea un puente, una carretera, lo que sea, ¿va? Siempre hay un rótulo anunciando cuál es el alcalde o cuál es el partido y también cuál es el donante, ¿verdad? El país o la cooperación que se responsabiliza por patrocinar ese proyecto. Entonces yo miraba mucho que Taiwán era parte de esa cooperación internacional que trabajaba mucho en Guatemala y en Centroamérica. Pero a través del tiempo, eso iba cambiando, ¿verdad? Porque con lo que era el comienzo de la era de libre comercio, tratados de libre comercio, NAFTA y después CAFTA, vimos el flujo de cada vez más productos chinos y importación. Siempre había restaurantes y comercios chinos, pero se notaba un aumento muy fuerte en la presencia china en el paisaje, y no solo del mismo chino de siempre. O sea que digamos, el mercado ahí en la esquina o en la soda ahí, pero más bien otros proyectos, otros actores. Entonces yo me empecé a preguntar cómo estaba, digamos, manifestando lo que es la presencia china aquí, máximo cuando lo comparaba con el discurso global, que ya también anunciaba, igual que los grupos indígenas que trabajaba yo antes, una alternativa al modelo occidental de desarrollo, ¿verdad? Sea cierto o no sea cierto, ¿qué está planteando el Estado chino para promover algo nuevo al nivel local en Centroamérica? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo?
pues me parecía que solo se preguntaba esa pregunta, bueno o malo, ¿verdad? No, y cómo bueno y para quién y de qué forma, ¿verdad? O sea, que no se estaba investigando o interesándose mucho en lo que era, digamos, el impacto local, los efectos locales y quién eran los protagonistas locales y cómo se integraba o cómo se chocaba con lo que era la realidad presente en Centroamérica de los múltiples chinos, ¿va? Que los coreanos, los taiwaneses y cada vez más con el cambio diplomático, empezando en 2007, que se vio fuertemente en Costa Rica primeramente, ¿verdad? Con el cambio diplomático de Oscar Arias y digamos, el regalo tan grande de un estadio de parte de la China popular a Costa Rica, que inició lo que era otro momento de, digamos, optimismo, ¿verdad? Esperanza de que China, el Estado chino, ya podía presentarse como un colaborador, un donante, una fuerza para el desarrollo que no iba a poner las mismas condiciones que los gringos, ¿va? De los Estados Unidos, que no iba a presenciarse de la misma forma y que quizás ofrecía algo diferente, aunque siempre con algunos riesgos muy fuertes, que era para muchos la amenaza del comunismo y también de un Estado más autoritario y también de mucha incertidumbre sobre cuál era este modelo chino y cómo era distinto. Entonces me iba pues intentando investigar uno, cómo se estaba diferenciando lo que era lo chino de antes, con siglos y siglos de presencia en Centroamérica y América Latina, por migrantes coolies, por migrantes libres que trabajaban en el ferrocarril, que tenían sus comercios de generaciones, que se participaban en asociaciones chinas, tanto en cada país como en una federación centroamericana, que tenía una presencia muy fuerte, ¿verdad? Al nivel cívico, a nivel social, al nivel económico y todo eso. Y esa nueva China que venía de parte del Estado de China Popular y venía ya con actores de otras partes de China continental, venía con bancos de política, bancos de China Export Bank y del desarrollo, y con proyectos a nivel de que no se miraba, uy, desde hace cuánto tiempo desde los Estados Unidos o el Banco Mundial o otro, o sea que proyectos de infraestructura muy grandes, cosas que parecían muy impresionantes y muy, digamos, prometedor al nivel del desarrollo local. Pero ¿cómo estudiar eso? ¿Verdad? Porque hasta el momento lo que se miraba es que economistas de relaciones internacionales y científicos políticos, viendo lo que eran estadísticas de comercio, acuerdos, cosas oficiales, pero que no demostraba cómo eran los efectos y quién eran los protagonistas a nivel local. Así que me venía metiendo en esa pregunta para, digamos, iluminar un poquito lo que era el paisaje centroamericano de desarrollo en ese momento chino y para ver también quiénes son los chinos múltiples ahí y quién se beneficiaba y cuáles eran también los riesgos o qué estaba en juego con ese nuevo modelo de desarrollo, si se podía plantear así. Uno de los elementos que me resulta muy interesante en tu trabajo y tiene que ver con esto de identificar a los actores, la importancia que tienen los diversos actores en estos Mm, procesos, como la presencia china más allá de las cifras. Las cifras y los ujú. proyectos son importantes, pero quién es la gente común y corriente que se beneficia o no o interactúa. Y respecto a eso te quería preguntar, porque en tu último libro tú realizaste una serie de entrevistas a políticos, a burócratas, empresarios, asociaciones, a personas naturales, impresionante la cantidad de gente que entrevistaste sobre esta influencia china en la región. No sé si nos podrías contar un poco como este proceso de las entrevistas, de conversar con ellos, si tuviste alguna dificultad en acceder a estos testimonios o cuáles fueron quizás las impresiones a nivel general de ciertos grupos, por ejemplo, grupos indígenas que tú has trabajado de manera profunda en contraste quizás con políticos. Si nos puedes contar un poco al respecto. Sí, sí, gracias. Sí, no, y hay varias cosas aquí. Uno es a nivel nacional, diferencias entre distintos países centroamericanos y también a través del tiempo. Porque yo diría que para empezar, cuando yo empecé ese trabajo,
muchos no me entendían. Yo venía a decir, ¿y qué impacto tiene la China aquí? Pues, ¿qué China? ¿Cuál China? O sea, que no me entendían muy bien, ¿va? O sea, que me quieres decir esos productos, esas tiendas de un montón de plástico, que no sé qué. No, pues sí, pero no, pero es que costaba mucho al principio hablar con la gente y eso incluso políticos, sindicalistas, quien sea, sobre lo que era China. Me impresionaba mucho que, digamos, los sindicalistas que no tenían una propuesta frente a China todavía, aunque en Costa Rica, por ejemplo, se había venido más que 600 trabajadores chinos importados para construir el estadio. Yo le preguntaba, ¿y qué, cuál es el temor, cuál es la promesa de esa, digamos, colaboración con China al nivel laboral? Pues la verdad que no lo hemos pensado todavía. O sea que eso 2010, ¿va? No la habían elaborado todavía. Ahora sí, hay un planteamiento muy fuerte, ¿verdad? Hay digamos, comprensión muy fuerte sobre lo que está en juego, pero en ese momento, al principio había, digamos, mucha, no ingenuidad, pero inocencia quizás sobre lo que podría ser o confusión sobre lo que podría ser. Políticos, en cambio, quería hablar mucho sobre China y muchos, por ejemplo, en Costa Rica, me impresionaba la facilidad con que las podía platicar y encontrar, porque querían contar la historia de China y su propio papel en abrir ese camino y la promesa de China debido a su protagonismo, ¿verdad? Así que para mí muy interesante porque uno no tenemos acceso a los políticos a nivel nacional tan tanto como en Centroamérica, que son países más pequeños y un poco más intimidad, pero por segunda parte que querían mucho triunfar, platicar sus cosas de China como retos que habían pasado y que cosas que habían logrado para la nación. Así que muy interesante. Por ejemplo, la gente, digamos, a nivel de base, la comunidad china también, yo me interesaba mucho en la cuestión China-Taiwán y si había tensiones dentro de la comunidad sobre ese cambio diplomático, por ejemplo, en Costa Rica, y muchos no querían hablar de esa contradicción, ese conflicto. Decían, no todos somos chinos, no queríamos meternos en la política, taiwaneses, chinos, todos bien, ¿verdad? Entonces negaban mucho cualquier conflicto entre ellos a nivel de la comunidad, aunque a partir de tiempo, pues poco a poco yo entendí cómo se manifestaban estas fracciones entre ellos y cuáles eran también, digamos, las tensiones dentro de las mismas asociaciones chinas. Pero lo quiero comparar también con Guatemala, por ejemplo, porque ahí sí, aunque fue mucho más tarde, aún no han cambiado de relaciones diplomáticas de Taiwán para la República Popular China. Me ha costado un montón hablar con políticos, que ahí sí la cultura local, la burocracia y yo diría también la corrupción, que son muy, 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 ¿qué diría yo? Cautelosos sobre platicar sobre su propio rol en la política internacional. No lo quieren, digamos, iluminar de una forma que quizás les pongan mal. Pero, y también como está un poco más delicado en Guatemala, como no ha cambiado, está en esa situación liminal ahorita entre Taiwán y China continental. Así que ha costado mucho más hablar con la gente sobre China de una forma muy abierta, digamos, franca, transparente, y se nota. Uno por el tiempo, pero también por digamos, la ubicación y el contexto político nacional, ¿verdad? Y esa era una de las preguntas que tenía acá, porque a veces uno habla de Centroamérica como si fuera como una región uniforme. Lo mismo pasa cuando uno habla de América Latina, pero Claro. sabemos que es una región que tiene absolutos contrastes, sistemas políticos, grupos étnicos muy diferentes. Y en tu caso tú te centras en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Y Ujú. ahí a mí me quedaba como, yo me preguntaba cuáles eran como las diferencias de estos tres países, porque debe ser muy distinto hacer estudios de campo en, como tú señalas, en Costa Rica que quizás en Nicaragua. Sí. Y que a lo mejor todo es, entre comillas, Centroamérica, pero Centroamérica es un mundo en sí mismo. Cada país es un mundo, pero es muy difícil de repente como establecer un perfil único. Entonces, Sí. era un poco lo que tú respondías, cómo se es muy difícil, muy diferente entre una nación y otra.
Sí, mira, gracias por la pregunta, porque yo empecé estudiando la presencia de China en Costa Rica por ser los primeros de cambiar relaciones diplomáticas, ¿verdad? Pero después de varios años investigando eso, me di cuenta que no podía publicar algo definitivo sobre China en Centroamérica basado en Costa Rica, porque es un país tan excepcional, ¿verdad? Uno por, digamos, la historia de democracia tan estable que tiene este país a comparación de los demás países en la región. Dos, por la economía, que es mucho más de clase media y con mucho más proyección en, digamos, industria un poco más avanzado de circuitería y tecnología y productos médicos, equipo médico. Así que no están exportando nomás azúcar, café, palma, pero más bien tiene elaborado un nivel de educación, un nivel de economía mucho más sofisticado. Y también se imaginan muy distintos a los demás centroamericanos, diría yo, Que hay un ¿verdad? excepcionalismo, o Un sea, eso es un excepcionalismo discurso que en... también tenemos en América Latina, ciertos países que no se sienten iguales a sus vecinos, Exactamente. que son excepcionales, y Costa Rica sería uno de esos en Centroamérica. Eso, exactamente. He identificado mucho más con, digamos, la blancura, con el norte, digamos, con los Estados Unidos y mucho menos con Centroamérica de por sí. En cambio, Guatemala y Nicaragua tiene una historia mucho más conflictivo, con dictaduras, con presencia militar, que tiene un impacto muy fuerte en lo que es la gobernanza con, digamos, presencia indígena y etnorracial mucho más complicado que ha, digamos, dado forma a lo que en Guatemala era el genocidio de los años 80, ¿verdad? Pero que también es más que la mitad de la población, ¿verdad? Formado por la identidad indígena y esa tensión entre lo que es la modernización del país y el sentimiento de parte del gobierno de que los indígenas los están jalando para atrás o que sean un problema para el desarrollo, cuestión que yo quería problematizar en mi libro primero, ¿va? Pero eso es un sentimiento muy fuerte en lo que es la identidad del país y una economía mucho más digamos, dedicado a la producción primaria, azúcar, café, digamos, extracción, la minería, ya, ¿verdad? Nicaragua también, digamos igual, digamos una historia de autoritarismo y ahora como ya desde Ortega ya se ha cada vez más controlado lo que es la política del país, mucho menos oportunidad para un diálogo libre sobre lo que han sido las fuentes de inversión y cuáles son los riesgos o las promesas de una colaboración con China. Así que nivel de desarrollo, identidad política, la corrupción, aunque existe en todas partes, yo diría que en Guatemala y Nicaragua existe un nivel mucho más fuerte que da otro toque a lo que es la política internacional y las decisiones domésticas de la política. Y qué interesante lo que tú nos señalas respecto a también el proceso de elegir nuestros lugares de estudio, que pueden ser países vecinos y son tan diferentes entre sí. Ya. em, y una consulta que aquí quizás responde más a mis propios, perdón, mis propios intereses investigativos, tiene que ver con la migración. Ujú. Porque, bueno, tú sabes, no solamente ahora, pero Centroamérica es una región que enfrenta una serie de desafíos en términos de la violencia y la crisis migratoria. ¿Esto tiene algún impacto en la relación con China? O sea, en a lo mejor que China no quiera invertir o no quiera desarrollar un proyecto con naciones que en este momento tienen una situación política, militar o migratoria tan compleja. Bueno, yo diría que la cuestión de la estabilidad sí importa. La migración en sí no. Yo creo que por mucho tiempo el Estado chino ha visto a América Latina en general y Centroamérica en particular como diríamos, contraejemplo del desarrollo, ¿verdad? Que eso es lo que pasa cuando no tiene, digamos, un gobierno centralizado, una política muy planificado. Mira lo que pasa con la democracia, es todo un desastre, ¿verdad?
Pero mire que están colaborando ahorita con Daniel Ortega y hay mucha inversión ahorita ya en ese último pedazo, unas concesiones en la minería. Ya se están pronosticando que hasta el 23% del territorio nicaragüense ya está bajo concesiones de minería, la mayoría de esos chinos. Entonces, al Estado chino no le importa que hay una crisis migratoria, hay una crisis de democracia, hay una crisis digamos, las cuestiones legales de Nicaragua. No, con Ortega han tenido una relación muy fuerte y lo ven como fácil de forjar proyectos, inversiones y concesiones. Lo mismo diría yo con Bukele en El Salvador, ¿verdad? Es de que no hay ningún problema en, digamos, la situación migratoria o el desarrollo general de la región. Más bien es cómo acercar y colaborar con esos líderes nacionales y si les permite trabajar fácilmente o como en el caso de Costa Rica, donde hay una digamos, democracia un poco más fuerte, donde encuentran muchas trabas en lo que es la burocracia de aprobación en el Congreso y, digamos, estudios de viabilidad, que lo encuentran muy, muy, muy pesado. Va mucho más fácil trabajar con los de Ortega y Bukele que paz y ya, todo ya. Dicho y hecho, ¿verdad? Así que no No, les claro, importa, pero hay otras cosas que importan más, creo. sí, qué interesante lo que tú nos mencionas. Tú has trabajado diferentes áreas con diferentes actores y quizás ahí nos puedes como iluminar un poco sobre qué temas crees tú que hace falta como indagar en la relación entre Centroamérica y China. ¿Qué queda por pendiente? ¿Qué áreas son las que más han trabajado y cuáles crees tú que la que aún falta seguir desarrollando? Bueno, yo diría que en toda América Latina todavía falta y estudio a nivel local, estudio etnográfico de cómo se están trabajando las empresas chinas y cómo compara con la experiencia de empresas canadienses y empresas norteamericanas y empresas coreanas. Así que destacamos mucho lo que es la presencia china como actor muy excepcional en la región y lo estamos estudiando ahora mucho a nivel macro y a nivel nacional, pero no mucho a nivel local y no mucho en un sentido comparativo con otros actores extra, digamos, territoriales que también han tenido un impacto muy, muy fuerte en las mismas cuestiones de infraestructura, medio ambiente, democracia, soberanidad, todo eso. Así que falta mucho eso en toda la región. En Centroamérica en particular también yo creo que importa mucho lo que a mí me interesa ahorita es ver un poco más al nivel subnacional la política y ver China y again, yo quiero decir Chinas múltiples, que no solo China como un China, pero actores chinas, empresas, empresarios, empresas estatales y privadas que están trabajando ahora a nivel municipal. Por ejemplo, colaborando con alcaldes, trabajando con partidos locales, no a nivel nacional, donde ya tiene que tener la ratificación del Congreso y eso, pero más bien a nivel local, subnacional, donde están forjando relaciones, colaboraciones que van a tener un impacto muy, muy fuerte, pero van un poco bajo radar, ¿verdad? No se ve mucho, no se puede evaluar y calcular de la misma forma, pero tiene igual importancia. Otra cosa es que hay cada vez más nuevas olas de la migración china en la región que traen otros intereses, otra clase de actores, y yo digo en el sentido de clase, de etnicidad e idioma china, así que vienen con otros intereses y otras formas de relacionarse con América Latina, con Centroamérica. Hay que entender esas relaciones para no, digamos, cometer el error de imaginar que todos vienen de parte de China con un mismo interés, ¿verdad? Y yo creo que a lo largo vas a tener que entender un poco mejor cuáles son las formas en que China va a integrarse en otra clase de organismos y instituciones en la región, ¿verdad? Así que no solo siempre va a ser trabajando ahorita a ese nivel de bilateral ni municipal, pero también las empresas chinas que trabajando a nivel privado también en proyectos y entendiendo cómo se relacionan con las comunidades en que están trabajando, ¿verdad? Cuestiones así van a ser muy importantes a lo largo para entender un poco más
cuál es el efecto chino, pero también cómo se compara con otra historia muy larga de intervenciones extranjeras en la región y también otros actores y su forma de intentar llevar a cabo el desarrollo en la región. Me parece muy interesante lo que tú nos señalas y quizás yo creo que eso uno, bueno, de los muchos aportes que tiene tu trabajo, sin duda, tiene que ver con esta área comparativa de cómo trabajamos como lo local, pero también lo global para Sí, entender estas diferencias, que es lo que yo te sí, consultaba sobre Centroamérica, de poder entender cómo la relación con estas múltiples Chinas, pero también tenemos las múltiples Centroaméricas, que ningún país exactamente. es igual a otro y que dentro de cada una de estas naciones hay actores que tienen intereses muy particulares y que no son los mismos necesariamente. Yo te Sí, hacía una pregunta a nivel como general sí. respecto como a los estudios sobre China en Centroamérica, pero y quizás con esto ya para finalizar, ¿cuáles son los proyectos de Mónica de Hart respecto a China o quizás trabajar otro país? ¿Cómo te ves tú de aquí a un futuro o cuáles son tus próximas líneas de investigación? Bueno, y pues yo tengo la costumbre de trabajar muy de la forma, diría, inductiva, ¿se puede decir eso en ¿Mm? español? ¿Sí? Así que no formulando para mí una pregunta hipotética y después me voy a ver cómo se hace. Más bien de estar siempre en Centroamérica mirando lo que está pasando, platicando con la gente qué les está importando y de ahí haciendo surgir unas preguntas de investigación. Así que para mí ahorita esa la cuestión de la política local, municipal, me tiene mucho interés porque veo que hay cada vez más, digamos, miembros de la comunidad china histórica, no nueva, pero histórica, que se están planteando para participar en la política local. Y eso va a cambiar la política local. Máximo si ahora a la vez vemos que, digamos, actores de parte del Estado chino también vienen a, digamos, integrarse o intentar influir a ese nivel. Así que tengo mucho interés en ver esa intersección de intereses quizás muy distintas chinas, pero que se están ubicando en ese nivel de la política. También me interesa mucho, y eso se habla de la investigación multiescalar que hablaste, ¿verdad? Porque me interesa la diáspora china y su papel, pero no solo para ver la comunidad en sí, pero cómo se está impactando esas relaciones, digamos, nacionales, tanto como hemisféricas y transpacíficas, ¿verdad? Y yo estoy viendo que, por ejemplo, las comunidades chinas ahorita están reclamando su historia, reclamando su identidad y politizándolo un poco de forma que no habían hecho en el pasado. Así que tengo mucho interés en ver a dónde se lleva eso, máximo en Centroamérica, donde tenemos todavía Guatemala que no tiene, que no está en el equipo China Popular y que hay todavía mucha tensión al nivel de los de China Popular y Taiwán entre, digamos, dónde localizar lo que es la comunidad china regional. Son, digamos, influidos por Beijing o por Taipei. Y entonces hay mucho que ver ahí también en la política de la comunidad diaspórica china en Centroamérica. Son dos lugares donde ahorita me estoy enfocando un poquito y siempre esperando que surjan otras preguntas que me interese también. No, y me parece fantástico porque como tú señalas, bueno, yo lo pienso un poco desde una perspectiva más histórica, hay como una idea de que la diáspora china está como interesada solamente en aspectos vinculados con la propia comunidad, muy cerrada entre sí y sin ningún o sin mayor interés con la política local o la sociedad local, cuando nos damos cuenta de que hoy en día y también desde una perspectiva histórica hay una vinculación importante que quizás no se ha estudiado en profundidad. Estas comunidades diaspóricas no solamente vienen, invierten y se van, sino que también tienen una vinculación con el territorio y con las personas que, como tú dices, es necesario investigar mucho más desde diferentes perspectivas, incorporando temas importantes como el género, como la parte Exacto. étnica también, que creo que también a veces han estado como un poco ausentes, y también creo las historias
políticas y sociales propias de cada una de estas naciones que hace que las relaciones sean muy diferentes, como tú señalabas. Un país que ha tenido una historia de dictaduras, de intervenciones militares extranjeras, quizá actúa muy diferente a otro que ha vivido más como en democracia. Bueno, yo quisiera agradecer, Mónica, tu tiempo, tu disposición. Para nosotros como ICLAC es un privilegio tenerte como nuestra asesora internacional. Aprendemos mucho de ti y esperamos tenerte en Chile prontamente de forma presencial para que nos visite y nos sigas contando respecto a tus investigaciones que creo que dan mucha luz no solamente de Centroamérica, sino que hay muchos de estos elementos que pueden ser aplicados, problematizados en América Latina, en Sudamérica y en nuestras naciones. No, no somos tan diferentes, a veces parece que fuéramos naciones muy diferentes, pero no lo somos tanto. Así que tú también has ido abriendo este camino que para muchos, no solo antropólogos, sino que en general varias generaciones de las ciencias sociales nos ha iluminado el camino, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No, no, para mí un gran placer, Patricia, y yo muy emocionado también por el trabajo que están haciendo los colegas de ICLAC y las oportunidades de colaborar con ustedes, porque yo creo que así, trabajando en equipo, es la forma de que logramos abrir este campo y entenderlo de mejor forma. Así que sí, mucho agradecimiento para mí, para ustedes. Y bueno, y muchas gracias a todas las personas que nos vieron y nos pueden escribir a Mónica también si tienen alguna duda y por supuesto voy a volver a compartir la pantalla, leer sus trabajos, bueno, sus artículos, pero estos libros que son sumamente interesantes sobre sus investigaciones que ha desarrollado en los últimos 20 años en Centroamérica. Así que bueno,